Bien, el estudio de hoy es sobre la regla 4 de Miller. Um, nosotros estuvimos estudiando, perdón, ok. Nosotros estuvimos estudiando durante las últimas semanas las primeras reglas. Empezamos por las 5, luego volvimos a la 1, 2, 3 y llegamos a la 4. La 4, para realmente, porque lo que estuvimos haciendo hasta ahora fue ver ejemplos y tratar de demostrar cómo utilizar la regla. La 4, para de verdad hacer un buen ok. Entonces, estuvimos demostrando cómo utilizar la regla 5, la 1, la 2, la 3, pero con relación a la regla 4, es un poco más larga. Ahora vamos a ver esa regla y lo que les quiero llegar a proponer es ver algunos ejemplos, pero la última vez que yo hice ese estudio, para de verdad probar la regla 4, hay que seguir todas las reglas anteriores, lo que suele tardar mucho. Vamos ver alguns exemplos igual, porque eu creio que é muito importante, pero eu creio que é essencial que nós salgamos mais com o conceito de como utilizá-la e veamos alguns errores ou mal aplicações dessa regra. Eu les vou compartilhar minha pantalla. Vai ter alguns comentários ao lado. Não é, esses comentários são de outro estúdio. La regla 4, acá está. Para compreender una doctrina, reúne todos los versículos acerca del tema que deseas conocer. Luego permite que cada palabra tenga su propia influencia. Y si puedes formular tu teoría sin una contradicción, no puedes estar en error. Entonces acá está hablando acerca de tener de la formulación de una doctrina. Hasta ahora estuvimos estudiando simplemente cómo entender un texto. Pero para formular una doctrina, la regla deja implícito que es algo más complejo, que es algo que abarca algo mais elaborado e que eu tenho que estar seguro de que isso é o que toda a Bíblia diz. Um dos textos de prova está em Isaías 28, que é o que diz um pouquinho acá, um pouco achá. Não vamos a estudar esse texto porque nos tardaria muito. Pero esse é um dos textos que utiliza a palavra doutrina e no contexto de mirar um pouco acá, um pouco achá. O que quero trazer para vocês para comentar é que acá diz para reunir todos os versículos acerca do tema. Que está implícito acá? Lo que uno vai buscar é ver a harmonia que há nas escrituras acerca desse tema. Para entender bem que quer dizer isso, isso está baseado em um princípio que aparece desde Deuteronômio 18. Se vamos a Deuteronômio 18, vou abrir acá a Bíblia para nós outros. É um versículo conhecido. E vamos a chegar aí, pero Deuteronômio 18 está conectado com os dois testigos. Que é isso de dois testigos para estabelecer um fato? Porque acá se reúne todos os versículos. E no movimento solemos dizer que dos testigos está bem. Pero é um versículo, um testigo, como funciona o testigo, de que quer dizer testigo quando hablamos de testigo. Então, a regra 4 abarca essa ideia de que quer dizer que é o que confirma que algo é verdadeiro, porque solemos dizer, dois testigos estabelecem um hecho. Bueno, quero compartilhar com vocês Deuteronômio 18. Acá les abrí lá. Espero que estejam vendo ahora la Bíblia. E diz o seguinte, Deuteronômio 18. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no escuche mis palabras, que la de hablar en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas. Entonces acá está hablando de que van a venir outros profetas. E um segundo, déjame um segundo. Entonces, para que no haya ruido.
Entonces, van a venir nuevos profetas. Y parte de lo que sabemos es que la nueva revelación jamás puede contradecir la luz anterior. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que lo que dice un profeta está correcto? O que un profeta es verdadero? Una manera de que yo puedo saber es si el profeta nuevo dice con relación, está en armonía con lo que dice el profeta anterior. El nuevo profeta puede añadir, pero no puede contradecir lo que dice el profeta anterior. Ese es un principio. ¿Alguna pregunta? Yo escuché un ruido, no estoy seguro. Ese es un principio. Bueno, una pregunta ¿Aló? ahí. Sí. Sí, y vas a entrar más en eso, me imagino, ¿no? Porque justamente eso es lo que nosotros estamos diciendo, que el nuevo profeta a veces dice cosas que totalmente contradicen lo que dice el anterior. Exatamente. Eso quiero llegar todavía. Eso es parte de lo que quiero abordar con esas reglas. ¿Qué quiere decir eso en sí? Y cómo, porque parte de lo que yo quiero tratar con nosotros es cómo una nueva doctrina a veces no está en perfecta armonía con lo que dicen todos los textos. Porque a veces la regla dice, voy a volver acá para la regla. Para comprender una doctrina, reúne todos los versículos acerca del tema que deseas conocer. Entonces, y lo que hay es que tenemos que verificar si la teoría no tiene una contradicción. Y si es así, yo no puedo estar en error. Entonces, si yo formulo mi teoría y hay contradicción con otros versículos, parece que la regla dice que hay un error. Y sabemos que hay doctrinas donde hay contradicción con otros versículos. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de eso hoy. Entonces, yo creo que voy a tocar en ese tema. Pero yo quiero construir desde la idea de cómo funciona la inspiración al inicio para después volver ahí. Pero está muy buena la duda. Bueno, la idea de los dos testigos viene de que el primer profeta es el primer testigo, el profeta que surge después está dando un otro testigo. Entonces tenemos Moisés, cuando apareció otro profeta como Samuel, por ejemplo, él era ahora más luz. Y lo que los dos hablaban estaban en armonía. Entonces, así uno podría saber que algo era verdad. Entonces, ¿cómo yo sabía, puedo reconocer que ese testigo, que Samuel es verdadero? Yo lo examino a la luz de los testigos anteriores. Cuando surgió otro profeta, vamos a poner Isaías, yo voy a utilizar los profetas anteriores para testificar si Isaías es un verdadero profeta. Entonces voy a utilizar los libros de los Salmos que ya estaban escritos, voy a utilizar los escritos de Samuel, voy a utilizar los escritos de Moisés. Entonces por eso Moisés era tan importante, es tan importante y era tan abalado por los judíos, porque ele era como se fuera el primer testigo, el primero profeta a escribir algo. Entonces todo lo demás va a ser testeado con base en lo que dice Moisés. Y en teoría, si yo digo algo que es al contrario de lo que dijo Moisés, yo estoy equivocado. Ya quero, entonces, mostrarles un dilema que tiene relación con lo que foi perguntado. Se vamos a Mateus 5, Cristo empieza a hacer una serie de aseveraciones. Ele dice el siguiente, Mateus 5:27. Oíste que foi dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira en una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces acá Cristo empieza a hablar de qué? De cosas que Moisés habló. Porque, ¿qué es esos antiguos acá? Son personas que estaban hablando de la ley de Moisés. Si vamos acá al 34, 33, dice, oíste que foi dicho por los antiguos. Noemi, tu micrófono está prendido. Noemi Cristian. Dice el 33. Además, oíste que foi dicho por los antiguos, no perjurarás, mas cumprirás al Señor tus juramentos. Eso acá es una citación de la ley de Moisés. Si vamos acá a la referencia, isso está en, por ejemplo, Éxodo 20, versículo 7, Levítico 19, 12, Números 30. Todos esos textos hablan de que yo no puedo jurar, pero devo cumplir mis juramentos. Ou seja,
yo no debo tomar el nombre de Dios en vano. Siempre que haga un juramento, yo tengo que cumplirlo. Pero viene Cristo y dice, yo voy a decir otra cosa. Ese yo, ese pero, ya hablamos antes. Significa contraste, es una comparación. Lo que fue dicho antes es eso. Pero, o sea, yo voy a decir algo distinto ahora cuando él dice pero. Lo que yo digo es, no juréis de ninguna manera. Entonces Cristo acá está aparentemente contradiciendo lo que dice Moisés. Si uno va a pensar, que dice, voy a construir una doctrina acerca de hacer juicios, de hacer juramentos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si uno se queda con Moisés, ¿cuál es la doctrina bíblica acerca del juicio, de jurar? ¿Alguien me puede decir? Emma o Tânia, não sei se recién entraram, o Edu. De acordo com Moisés, temos acá Êxodo 20, versículo 7, Levítico 19. Vamos a Levítico 19 e logo volvemos a Mateus 5:33. Levítico 19, 12 diz: E não jurareis em meu nome com mentira, ni profanarás o nome de tu Deus. Que disse Moisés acerca de los juramentos? Que no se puede jurar por Dios, solamente por Dios y por Jehová. Pero después Jesús agrega y dice ni por el cielo, ni por la tierra, ni... Claro, acá dice que yo puedo jurar desde que não seja com mentira. O que quer dizer? Não jurareis em meu nome com mentira. Que se eu posso jurar em nome de Deus com quê? Com verdade. ¿Me siguen acá? Sí. Los perdí. Eso es importante identificar eso. Voy a números 30, es más claro. Números 30 dice: Quando alguém hiciere voto a Jeová ou hiciere juramento, ligando sua alma com obrigação, não violará sua palavra, hará conforme a todo lo que salió de sua boca. Então, acá Deus está falando acerca de hacer juramentos. E dice que ¿qué tiene que hacer una persona una vez que la persona hace un juramento? Cumplirlo, hacerlo sí o sí. Exatamente. Entonces, ese es uno de los versículos. Moisés está hablando, si vos haces un juramento, tenés que cumplirlo. Entonces, eso es lo que dice Moisés acerca de hacer juramentos. Pero ¿qué dice Cristo acerca de hacer juramentos? Que no juren sino cumplir. Y dice que no podemos jurar nada de lo que hay acá en la tierra porque nada nos pertenece, ni un cabello. Noemi Cristian dice, ¿puedes leer para mí los versículos 33 solamente? 33 y 34. Además, habéis oído que fuiste dicho a los antiguos: no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque Él es el trono de Dios. Bien, gracias, Cristian. Entonces, déjame intentar dejar más claro acá. Dice, no, los antiguos dijeron, los antiguos es Moisés, ¿qué dijo acerca del juramento? Cumplirás tus juramentos. ¿Alguien está en desacuerdo que fue eso lo que dice el texto, Mateo 5:33? Creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que dice Mateo 5:34? Cristo. Pero yo. Acá es Cristo. No juréis. No hagamos ningún juramento, digamos. Exactamente. Entonces, lo que Cristo está hablando es lo mismo de lo que dijo Moisés.
¿Cuál es la doctrina de Cristo con relación a jurar? No jurar. ¿Cuál es la doctrina de Moisés con relación a juramentos? Cumpla tus juramentos. Entonces, si vamos acá a estos dos mayores profetas, si podemos poner el mayor profeta del Antiguo Testamento, sería Moisés, de acuerdo con las traducciones, y el mayor del Nuevo es Cristo. Uno está hablando A, otro está hablando B. Pero, sin embargo, nosotros aceptamos a los dos como profetas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo podemos comprender eso? Eso es algo que, si no entendemos bien qué quiere decir la regla, nos ayuda, pero eso nos ayuda a ver cómo de verdad se define una doctrina. De que la contradicción no es en el texto. La contradicción que yo busco no está en las palabras, pero sí en el sentido. Yo voy a buscar para ustedes un texto de Elena. Voy a compartir acá la aplicación. Está en Conflicto de los Siglos, está en la introducción. Y eso nos va a ayudar a entender cómo funciona la inspiración. Párrafo, bueno, ese acá. Porque la palabra contradicción es una palabra clave en el estudio que estamos haciendo. Entonces, no sé si alguien lo puede leer. Kelvin, ¿puedes leer para nosotros ese párrafo que está resaltado? Dice, escrito en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posiciones sociales y económicas y en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contraste en su estilo, como también diversidad de la naturaleza de los asuntos que desarrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes. A menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más patente que por otros. Ahora bien, como varios de sus autores nos presentan el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes, puede parecer al lector superficial, descuidado y prevenido que hay divergencias y contradicciones, allí donde el lector atento y respetuoso discierne con mayor penetración la armonía fundamental. Bien, entonces acá habla de... Bueno, ¿alguien me puede hacer un resumen? Kelvin, vos que leíste, ¿podés hacer un resumen de qué es lo que habla ese párrafo? Bueno, dice que la Biblia fue escrita por diversos escritores y cada quien, todos los escritores tenían diferentes, había diferentes formas de pensamiento y de educación. Un ejemplo claro, como lo podemos ver, es la diferencia que había entre Pedro y Pablo, ¿no? Que uno era un pescador y otro era una persona más letrada. Pero lo que habla aquí en general es que las personas que leen la Biblia superficialmente pueden ver contradicciones. Que si nosotros vemos contradicciones es porque estamos viendo la Biblia de una manera superficial. Porque en realidad toda la Biblia, como es inspirada por Dios, debe haber una armonía. Muy bien. Entonces acá me encantó, me gustó lo que hablaste de Pedro y Pablo. Yo utilizaría también Tiago, porque me gusta la idea de Tiago, porque Tiago habla que la salvación es o que la justificación es porque, aparentemente, parece que Santiago, ¿no? Va a decir que la justificación es por obras, mientras Pablo va a decir, no, la justificación es solo por fe. Incluso, si me acuerdo bien, Martín Lutero creía que el libro de Santiago no era inspirado, porque pensaba, ese libro habla que completamente distinto que el restante. Entonces, ese libro acá, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque él tenía una lectura superficial. Y ahí vos tocaste en un punto muy bueno, de que el lector superficial, hemos estudiado ya
que a leitura superficial está relacionada com não entender o sentido profético, simbólico, não entender as parábolas que há na Bíblia. Pero quando eu entendo isso, se ressalta de maneira mais clara no que quer dizer o texto. Eu quero estudar com vocês esse párrafo, porque eu creio que ele é muito relevante. Vou poner acá em um novo artigo só para... Ops. Eu creio que ele é muito relevante para entender qual é o cerne de las diferencias. Les pido que me sigam acá. A Bíblia nos mostra a Deus como autor de ella. E, sin embargo, foi escrita por manos humanas. Sin embargo, acá está marcando um contraste. Quem é o contraste de Deus acá? La mano humana. Manos humanas, graças. Então, eu vou poner Deus de um color, vou poner de azul, e manos humanas, vou poner de verde. Não sei se está muito clarito, pero creo que se ve. Bueno, a diversidade de estilo de seus diferentes livros mostra a individualidade de cada um de seus escritores. As verdades reveladas são todas inspiradas por Deus. Vou poner Deus acá de azul outra vez. E com todas estas, e com todo estando expressadas em palavras humanas. Então, acá temos outra vez o mesmo contraste. ¿Qué es lo que es humano en el texto? ¿Y qué es lo que es divino en el texto? Como fueron inspiradas, como fueran expresadas la inspiración. ¿Cómo fue expresado? ¿Cuál es el término que utiliza esa? Vamos ver qué es humano. Acá trata del humano. ¿Qué en esa frase me dice cuál es la parte humana en la Biblia? Las palabras con las cuales fueron expresadas. Las palabras, exactamente. Entonces, palabras. Voy a poner acá de verde también. Voy a poner un verde más oscuro solo para diferenciar. Palabras acá. ¿Y qué es lo que es de divino en la Biblia? Las verdades reveladas. Exactamente. Entonces, las verdades es el aspecto divino. Voy a poner de un azul más oscuro. Buenísimo. Seguimos con el texto. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y le mostraba símbolos y figuras. Y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Entonces, el pensamiento divino, ¿qué es? Yo voy a poner como la verdad. Creo que ustedes van a estar de acuerdo. La verdad es lo mismo que el pensamiento divino. Es lo mismo acá. Pero las palabras humanas son como este pensamiento aparece en el texto. Entonces, si yo quiero buscar la contradicción, o sea, la parte divina, la contradicción un segundo. Déjame cambiar el color otra vez acá. La contradicción, ¿dónde está en el texto? Si alguien me puede decir, ¿está en el humano o en el divino? Creo que ya leemos eso en otro párrafo acá. Está en cómo el hombre expresa la verdad. Muchas gracias, exactamente. Entonces, el problema está en el aspecto humano. Entonces, si volvemos a nuestra pantalla acá. La contradicción está en el aspecto humano. La armonía, ¿dónde va a estar?
lo divino. Entonces, la contradicción que está en el aspecto humano es una contradicción natural. ¿Qué quiero decir con eso? Que es una contradicción natural. No es una contradicción que yo tengo que buscar cuando yo investigue mi doctrina. Isso está relacionado simplesmente com como expressa um autor uma ideia. Pero com relação a la contradição que eu devo buscar é se mi teoria, vou volver acá a la regla, é se mi teoria está em contradição com a parte divina. Isso que temos que buscar. Não sei se me siguen acá, se há alguma dúvida nesse aspecto. Pero la regla habla de buscar una contradicción. La contradicción que yo busco no es una contradicción con la letra, con las palabras del texto. Puede haber contradicción con las palabras y nosotros ya demostramos que hay en la Biblia. Algunos ejemplos mencionados en el estudio de hoy fue con relación a mostrar lo que dice Cristo acerca del juramento y qué es lo que dice Moisés con relación al juramento. Outro exemplo que poderíamos ver é a doutrina de qual é a alimentação adequada. Vamos a chegar aí. Pero a regra diz: para compreender uma doutrina, eu tenho que reunir todos os versículos acerca do tema. Se reúno todos os versículos acerca do tema, sendo juramento, parece que há uma contradição. Pero quando eu vejo as ideias que há no texto, não há uma contradição. Não sei se me siguen acá. Então, eu tenho que buscar a contradição na ideia. Eu creio que é mais fácil ver isso em la doutrina de la alimentação adequada. Vamos a Gênesis 1:99, não necessitamos ler agora, mas se vamos aí, todos sabem que a alimentação original é uma alimentação que consiste de alimentos não processados, e não animais. Somente alimentos vegetais. Então, por que é que Deus depois em Gênesis 9 permite que Noé e sua família e a humanidade comam de alimentos animais, de carne? Que é o que passa? Se vamos a mirar só isso, há uma contradição. Se vemos que depois aparece Helena, para muitos, essa é uma evidência de que ela é uma falsa profeta. Por quê? Porque Helena disse que não devemos comer carne. E aí uno vai e diz cita Pablo, vão haver pessoas que vão dizer que não podes comer isso e não podes comer aquilo e não obedeçam a eles. São falsos profetas. Não sei se eu... Bueno, depois posso procurar esse texto, se necessita. Então, como eu explico que Helena disse algo, que eu devo comer algo, devo ser vegetariano, hoje nós outros decimos que temos que ser veganos, pero antes Cristo comia carne, Moisés permitiu comer carne, e en el Génesis lo que devíamos comer era simplesmente plantas, frutas, e depois com hojas e tudo isso, vegetales, legumbres e tudo. Que é o que tenho que mirar aí para encontrar harmonia? A harmonia, nesse sentido, está na progressão da revelação. Eu vou vendo que a revelação caminha em uma direção. Então, isso me serve como evidência de que o que o profeta atual está falando está-se em harmonia com o que disse Deus acerca do tema, de que essa é a verdade de Deus. ¿Me siguen acá? Então, a progressão me vai falar de qual é a ideia original de Deus. Por exemplo, Helena nos vai dizer que eu não devo comer carne porque um dos motivos que ela nos vai dar é porque eu vou estar fazendo os animais sofrer. E a Deus não lhe gusta que os animais sofram. Então, eu posso pensar, bueno, então a ideia de Deus é que os animais não devem sofrer. Pero por que Deus então ordena os sacrifícios de animais? Será que Deus tem doble personalidade? Cambia toda hora de opinião, de ideias? Que tipo de Deus é esse? Que em um momento ordena que se sacrifiquem milhares de animais morreram
oferecidos a Jehová, a Deus. Como hoje eu vou dizer, no, verdade que eu sou vegano porque eu não apoio a violência aos animais. Eu creio que temos que tratá-los bem porque somos majordomos da terra e eles são minha responsabilidade. Eles têm que sentir-se bem nesse mundo porque eles são criaturas de Deus. Então, parece que são dois deuses distintos. Pero o que eu estou vendo é que o que passou acá não era a ideia, não era o caráter de Deus, não é o hecho de que a ele le guste que os animais sufram. O que Deus estava fazendo é simplesmente utilizando algo provisório para ensinar uma ideia, uma doutrina, pero que com o cabo do tempo, quem ele era e vai a se quedar mais claramente manifestado, porque esse é o princípio, ¿no? Uno de los principios de la revelación es que es como la luz. No sé cómo citar ese versículo en castellano. En portugués es la luz de la aurora. No sé si esa palabra existe en castellano. Pero la luz de la mañana, que crece más y más hasta ser un día perfecto. Entonces, la revelación es progresiva. Por eso a veces hay contradicciones. Porque yo agarro un modelo de una dispensación anterior y lo intento forzar para nuestra dispensación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hasta ese punto? Bueno, yo quisiera comentar un poco acerca de los dos testigos y finalizar después con un ejemplo corto. Ya dimos un ejemplo con la idea de la alimentación, de la dinámica, ¿no? De cómo esa regla no puede ser mirada de una manera estática, de que si yo leí una palabra, que las palabras no pueden tener contradicción, pero que si la idea central yo tengo que ver la idea divina, ver más profundamente, y ahí yo tengo que buscar la armonía. Eso ya hablamos un poco. Quiero ver un ejemplo de un autor bíblico utilizando esa regla, unindo, y eso vamos a ver en Hebreos 1, que Pablo va a agarrar distintos versículos bíblicos para probar su doctrina. Pero yo quiero hablar un poco acerca de los dos testigos. Nosotros solemos utilizar los dos testigos de una manera muy liberal, vamos a poner, o como si, por ejemplo, bueno, vamos a como la Biblia lo presenta los dos testigos. Cuando Cristo menciona, la manera que los dos testigos funcionan es que surge un profeta, el profeta anterior tiene que hablar en armonía con eso. Entonces, en la época de Cristo, los dos testigos eran la ley y los profetas. Y cuando Cristo aparece, él va a ser juzgado por esos dos testigos. Esos dos testigos van a decir si ese profeta que apareció es un verdadero profeta o no. Cuando aparece ahora Pablo, él va a ser juzgado por lo que dijo Cristo y por lo que dijo el Antiguo Testamento, vamos a ponerlo así. Entonces, la revelación anterior, las dispensaciones anteriores, siempre son los dos testigos. En la época de los mileritas, los dos testigos eran el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno hablaba de algo y el otro hablaba de algo parecido, y los dos servían como teste para el nuevo profeta. En nuestra época surgió Helena, que fue probada por los dos testigos. Hoy, los dos testigos que tenemos no son el Antiguo y el Nuevo Testamento, son la Biblia y los escritos de Helena. Eso de una mirada más distante de todo, y no estamos en la historia. Pero, ¿cómo utilizo entonces dos testigos? Si vamos a ver la visión bíblica, tenemos que estudiar Apocalipsis 11, ahí es de donde viene la idea de que Moisés y Elías son los dos testigos, Moisés siendo un ejemplo del Antiguo Testamento y Elías del Nuevo. Si quieren más información acerca de eso, no vamos a entrar por tiempo. Pueden leer el libro de Uri Smith, que habla de Apocalipsis 11, ele vai comentar acerca disso, vai explicar isso. Pero algo que queda implícito es que los dos testigos tienen que ser de dispensaciones distintas. Y eso es muy poderoso cuando yo considero eso que estuvimos charlando, de que la verdad es progresiva, de que la verdad camina en dirección hacia un fin. ¿Por qué? Porque si yo utilizo dos testigos de la misma dispensación, yo termino con una idea. Yo en realidad estoy utilizando un testigo que está hablando dos veces. Si yo agarro, por ejemplo, si quiero hacer una doctrina acerca de la alimentación, y solo agarro lo que dice Helena,
yo voy a pensar que yo puedo comer leche y huevo hoy, porque Elena permite eso. Ella dice que va a llegar un tiempo que tengo que dejar de comer eso, pero ¿cómo voy a saber que ya llegó el tiempo o no? Entonces, si me quedo solo con Elena, puedo comer leche y huevo, y eso es lo que la mayoría de los adventistas hacen. Pero si vuelvo a lo que dijo el primer testigo, la Biblia te va a decir que puedes comer carne. Entonces yo veo, si agarro, mis dos testigos son dos textos de Elena, yo puedo encontrar dos textos de Elena que me dicen que la alimentación puede contener huevo y leche. Pero en realidad yo estoy teniendo dos testigos, yo estoy teniendo el mismo testigo hablando dos veces. Yo estoy poniendo a Elena, el segundo testigo, vamos a poner, para hablar dos veces, en vez de agarrar un testigo de la Biblia y el segundo testigo de Elena. ¿Me siguen acá? ¿O quedó confuso? Esa idea es importante. No sé si No, ayuda a sí, entender. Bueno, se entonces, entiende y es muy interesante. bueno, entonces, ¿por qué? Porque cuando agarro los dos testigos como ellos son hechos, agarro la Biblia, que es el primer testigo cuando consideramos nuestra dispensación, y Elena, el segundo testigo, yo voy a ver que hay una progresión, que acá dice A, pero acá dice B. Entonces hoy no puede ser A ni B, hoy tiene que ser C, porque yo sé que después de la B viene la C. ¿Me entienden acá? Entonces, así si yo utilizo adecuadamente los dos testigos, queda mucho más sencillo encontrar la idea que está siendo transmitida y ver si hay armonía o no. Por eso hoy nosotros podemos decir que mujeres pueden usar pantalones, que deben utilizar pantalones, y que el hombre no tiene que ser la cabeza, pero que tiene que haber igualdad. ¿Por qué? Porque yo agarro Moisés dice A. Si me quedo solo con la Biblia como dos testigos, la ley dice A, el Nuevo Testamento, o el Antiguo Testamento dice A, el Nuevo Testamento dice B, porque en el Antiguo Testamento, ahí yo voy a tener tres testigos si utilizo el Antiguo, el Nuevo y Elena. El Antiguo Testamento dice que las mujeres no podrían tener un vínculo directo con Dios, podrían ser básicamente vendidas, porque era tu hija, vos la vendías. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, las mujeres son bautizadas y Pablo ya dice, no hay diferencia, hombre y mujer, judío, griego, somos todos iguales. Cuando llegamos al tiempo de Elena, tenemos una profetisa, tenemos mujeres siendo incentivadas a hacer obra de evangelismo, a que participen en las escuelas de los profetas. Entonces vemos una progresión. Entonces cuando tengo A, B, C, yo sé que en mi época va a ser D. No sé si quedó alguna duda con relación a eso. Yo creo que eso es importante y ayuda bastante a entender cómo funciona la regla 4, como de verdad funcionan los dos testigos, a pesar de que no hablamos mucho de eso. Si somos fieles a la visión bíblica de los dos testigos que aparece en Apocalipsis 11, así es como tenemos que utilizarlos. Y por más que como movimiento no hablamos mucho de eso, me resulta interesante que el mensaje del clamor de medianoche es construido utilizando dos testigos de esta manera. Agarramos, por ejemplo, yo tendré que volver, yo no recapitulé los videos que hablan cómo evolucionó el mensaje. Pero si hablamos de la guerra de los diálogos, eso es Daniel, la historia del Antiguo Testamento. Primer testigo. La guerra de los diálogos está junto con qué? Las guerras mundiales, que vienen de la ira de las naciones que está en Apocalipsis, no es nuestra dispensación. Entonces yo tengo un testigo del primer testigo y luego yo tengo un testigo, o sea, el segundo testigo dice algo también. Entonces yo permito que los dos testigos hablan algo y yo así elaboro mi línea de nuestra dispensación. Y así todo el mensaje del clamor de medianoche respeta esa estructura de los dos testigos que vemos en Apocalipsis 11 y estuvimos charlando hasta ahora. Bien, quiero que vayamos a Hebreos 11 y ahí terminamos. Si hay alguna duda hasta acá, ahora es un buen momento de hacer preguntas. Bueno, entonces vamos a Hebreos 1. Yo quería comentar algo. Sí, por favor. Digamos, porque muchos dicen, claro, pero Dios mandó carne, digamos, al pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Y
y dicen cómo que no podemos comer carne hoy en día, digamos, si Dios mandó carne en aquel tiempo para el pueblo, digamos. Pero yo creo que mi pensamiento es que Dios mandó esa codorniz para que yo coman, pero por amor al pueblo de él, digamos, porque para darle un gusto, eso creo que es mi pensamiento, por ahí estoy equivocado, ¿no? Yo no sé si pensamos que es para darle un gusto, es como, bueno, es igual a un padre que le da, no sé, cocaína a su hijo. Si pensamos así, bueno, le va a ser bueno, no le va a gustar, pero hace daño. Entonces yo no creo que Dios estaba pensando, bueno, le voy a dar un poquito de algo que le hace mal para... ah, solo porque yo soy el padre le quiero hacer un agrado. Yo creo que la idea es un poco más compleja. Si pensarmos en cómo era la sociedad antiguamente y cómo es la sociedad hoy, hoy es posible ser vegetariano e incluso vegano. ¿Por qué? Porque tenemos heladeras, el mundo es globalizado. Si quiero, ¿por qué hoy se consume mucha sal? Hoy pensamos que la sal incluso es un problema que tenemos. Nosotros comemos demasiada sal. Para que tengan una idea, en culturas donde no hay sal, em culturas indígenas, hicieron una pesquisa en Kenia también, con 1000 personas en Kenia, en los 1930. Nadie tenía hipertensión allá, nadie moría de hipertensión, llegaba a los 60, 70, 80 años, la tensión estaba más baja que a la edad joven. Pero en las poblaciones occidentales, que utilizan mucha sal, que tienen un estilo de vida distinto, la tensión aumentaba cada vez más. Hoy, la mayoría de las personas cree que tener tensión alta y que la tensión aumente con el tiempo es algo natural, pero no es natural. Y parte de eso se explica por nuestro consumo de sal. Nosotros consumimos mucha sal. ¿Y por qué comemos mucha sal? Esta es una tradición que heredamos de utilizar la sal como método de conserva. Ponemos mucha sal en la carne y eso hace con que ela no se pudriera. ¿Por qué? Porque la escasez de alimento era un problema antiguamente. Entonces, entre no comer y comer carne, Elena lo dice, mismo en el periodo donde ya deberíamos ser vegetarianos, ella dice, si vos no tenés condiciones, si estás en el Polo Norte, por ejemplo, solo podés pescar, vas a comer pescado. Porque la idea de la reforma de salud es preservar la salud y no preservar una forma de reglas. O sea, no podés seguir una ley cuyo propósito es proteger su salud y al seguir esa ley tu salud salga más perjudicada. Claro, no Entonces, podemos quebrantar el mandamiento por una tradición tampoco. Tampoco, exactamente, pero a mi punto es, si yo digo que el propósito de la ley de salud es mantener mi salud y yo necesito comer carne para tener salud, yo tengo que comer carne. Vamos a suponer que yo estoy en el medio de la selva 10 días ya, no hay comida. Y encuentro un pollo, lo voy a matar, voy a comer y no voy a estar pecando. ¿Por qué? Porque yo estoy cuidando de mi cuerpo, yo estoy cuidando de mi salud, que es el más importante. El más importante no es no comer carne. El hecho de no comer carne tiene un propósito y el propósito es preservar mi salud. Entonces yo siempre tengo que saber cuál es la idea, porque la palabra dice no comer carne, pero la palabra es humana. La idea que está siendo expresada es preserve tu salud. Entonces, si preservar mi salud en algún contexto, en alguna dispensación, incluya comer carne, yo voy a tener que comer carne. Si en alguna dispensación incluya no comer carne, yo voy a no comer carne. Entonces, con relación a lo que pasó antiguamente, no fue solo el ejemplo de darles carne, era un ritual. Vos tenías que comer carne para guardar la Pascua, por ejemplo. Los sacerdotes tenían que comer carne para llevar los pecados de la gente. Entonces Dios no solo permitió, bueno, les voy a dejar. Dios ordenó coman carne en esas condiciones, porque tenían símbolos ahí. No era seguro ser vegano en la época de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a poder comer todos los nutrientes? En aquel entonces tenías trigo, cebada y frutas. Y eso era en sus debidas estaciones. No ibas a poder nutrirte tan adecuadamente como puedes nutrirte hoy. No tenían el conocimiento que tenían hoy para poder hacer una nutrición adecuada en aquel contexto. Entonces, yo creo que cuando Dios legisla sobre alimentación cárnea, era el mejor para ellos en aquel momento, era el más saludable,
y él elige cuáles alimentos cárnicos iban a comer. La carne era distinta de la carne de hoy. La manera que comían carne, tenían que sacar toda la sangre, no podía comer la grasa. El nivel de toxinas que había en el suelo, que había no ponían toxinas en las personas, en los animales, entonces era muy distinto. No sé si contesta tu pregunta. Chévere. Sí, Emma, sí. De hecho, por eso también Dios se llena de ira cuando se quejan en el desierto para pedirle carne, porque ellos no necesitaban en ese momento carne porque tenían el maná. Amén. Si no hubiesen Amén. tenido el maná, Dios no se hubiese llenado de ira porque, o sea, era entendible, como decís vos, la necesidad. Pero en ese caso no había ningún tipo de necesidad, era puro gusto nomás. Buenísimo. Yo quiero ir a... Tengo una Yo también. pregunta. Ay, bueno. perdón. No, contestando la pregunta, podemos dejar eso que iba a ser para otro momento. Pregunta. Por ejemplo, nosotros sabemos que hoy tenemos 2 testigos que son la Biblia y Elena White. Vemos la progresión ahí y podemos aceptar. Si vemos A, vemos B, podemos aceptar C. Ahora, en el tiempo de Cristo, vos me podrías mostrar un ejemplo, por ejemplo, ahí en Mateo 5. ¿Cómo hacía un judío o un sacerdote para ver en los 2 testigos, que eran Moisés y los profetas, A y B, y aceptar C de Cristo? Yo no me preparé para hablar de eso, pero entonces, o sea, tendré que pensar ahora, capaz mi respuesta no sea la más ideal. Pero si vamos ver, porque por ejemplo, hay cosas que un profeta dice que ele está acrescentando. Y acá Cristo, la manera como ele pone, ele dice claramente, yo voy a acrescentar ahora. O sea, ele já é como que yo soy un profeta y lo que estoy hablando yo estoy acrescentando. Dice, eso fue dicho, pero yo estoy diciendo eso. Entonces, como está añadiendo algo, es explicarse de que sea distinto del anterior. Pero, entonces, para mí, cuando un profeta añade, yo no puedo utilizar eso que ele añade para ser la mayor definición. Yo tengo que definir si ele es un profeta basado en el anterior, principalmente. Capaz estoy equivocado acá. Pero poder provar que Cristo es un profeta por los 2 testigos que había antes, incluso es eso que Cristo quiere que haga. Ele dice, mira, ustedes hablan de Moisés, porque eso de que la Biblia es un testigo, no es una idea nuestra. Esa es una idea que, o sea, no es una idea moderna, eso que quiero decir. Cristo la utiliza, ele dice que la Biblia son testigos que hablan de él. Sí, entonces es un testigo que está utilizando un modelo de un tribunal, de un juicio. Por ejemplo, Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras. No sé si están mirando. Está. Ok. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, por más que acá yo no sé exactamente de lo que él está hablando, yo sé que él está hablando de que la Biblia da testigo acerca de él. Acá ele vai falar de que Moisés testificou dele. E vai dizer, como se não creem em Moisés, como vão crer em mim? O que ele quer dizer é, eu sou uma continuação de lo que disse Moisés. Então, por mais que eu não tenha toda a evidência acá, porque eu não parei para reflexionar nisso, ou não preparei nada para contestar exatamente isso, podemos saber que os 2 testigos têm que haver funcionado para Cristo. E se tratamos de simplesmente mostrar que Cristo é um profeta, eu te vou dar um exemplo. Abraão vai dizer que é o padre que vai entregar seu filho. Por exemplo, esse é um testigo, porque é uma história. Essa é a regra 6, mais, de que são parábolas, que são figuras e tudo isso. Mas a história de Abraão está falando do Messias, de que o Messias vai ser entregue por seu padre. Então, isso está na lei de Moisés. Quando vemos Daniel, outro testigo, ou quando vemos a história de Davi, vemos que é da tribo de Judá que vai vir. Quando vem Daniel, diz que é o tempo que vai vir. Então, quando chegamos na história de Cristo, vem uma pessoa da tribo de Judá, que se diz Hijo de Deus, e que
nace en el tiempo correcto, en la ciudad correcta, tenéis varios testigos de que aquel es el profeta que había de venir, ¿entiendes? Entonces, así tenemos varios testigos que testifican de Cristo, en el sentido que Cristo estaba utilizando en Juan 5, que recién leímos. Pero yo no me puse a estudiar cómo las ideas nuevas de que Cristo está hablando son simplemente una progresión. ¿Entiende qué quiero decir? Sí, sí, entiendo. Ok. Porque, o sea, Cristo acá, esse é simplesmente um exemplo. Ele vai utilizar vários exemplos. Acá, o que Cristo vai utilizar, incluso não é, ele disse, em Mateus 5:35. No jurem, por mais que foi dito isso, no jurem, e sua justificativa é a natureza. Ele utiliza as parábolas. Ele disse, o motivo que vos não podeis fazer um juramento é porque vos não podeis cambiar tu pelo de branco a negro. Se um profeta apareciera hoje e dissera, mira, a Bíblia ensinou isso, pero vos não podeis fazer isso porque vos não podeis cambiar tu pelo, e vai aparecer a pior justificativa. Eu não sei se nós creríamos, pero essa é a justificativa que Cristo aparece acá, apresenta acá. A justificativa é uma parábola. Então, é interessante de que a enseñanza por parábolas acá é um dos indicativos que te confirma, porque a natureza, não hablamos, pero a natureza é outro livro. Entonces, si es un otro libro, es un testigo también. Incluso yo creo que, yo no hablé, pero en la época de Moisés, yo creo que la naturaleza era el primer testigo, luego Moisés era el segundo testigo. Pero, ¿por qué no volvemos tanto en el tiempo? Porque si vamos al libro de Job, Job ya sabía que iba a resucitar solo por mirar la naturaleza. Ele cita los procesos de cómo são os ciclos naturais. Ele disse, bueno, eu vou ressuscitar porque eu estou mirando a natureza e isso é o que a natureza me disse. Então, a natureza é um testigo e é algo que Cristo está utilizando acá. Então, ele estaria utilizando, capaz, não sei se essa seria uma resposta que eu teria acá. Seu primeiro testigo é a natureza. Seu segundo testigo, então, ele agarra uma ideia de Deus na natureza, agarra outra ideia de Deus no livro de Moisés, e desarrolla sua ideia. Não sei se podeis ver acá na progressão. Acá seria A, acá seria A, acá seria B e acá seria C. Porque acá são as duas, essa ideia, a ideia no versículo 33 e a ideia no versículo 36 são as duas justificativas para o que ele está falando acá nesse nesse meio. Essa palavra acá, por quê, é a causa. Então, a causa de por que não haces isso está acá, no 36, na segunda porção. E não podes cambiar tu pelo. Então, isso é algo da natureza. Acá é o texto. Então, ele vai dizer, eu agarro a ideia do texto, que é um testigo, eu agarro a ideia da natureza, que é outro testigo, e minha conclusão é essa. Não sei se te contesta melhor agora. Eu recién, o sea, não sei se eu não parei a estudar isso, mas eu creio que é o que está passando agora. Já são as 9. Eu creio que podemos continuar depois. Vemos esse exemplo de Hebreus 1. Eu quero depois, no próximo estudo, citar dois exemplos que quedaram pendentes de uma classe de dúvidas, de que era como causa e efeito pode ser significativo, pode te ajudar a compreender um texto. Vamos ver dois exemplos disso. E logo, na próxima semana, não sei se eu sigo, mas isso seria o que temos por hoje. Oramos para encerrar.